Hola a todos, reciban cada uno de ustedes un fraternal saludo de paz. En esta oportunidad vamos a la segunda parte de este estudio, Israel, el pueblo de la promesa. Anteriormente vimos cómo la nación de Israel, como el pueblo hebreo, dio sus inicios con la salida de Abraham desde Ur de los Caldeos, y cómo nuestro Dios le presentó las promesas que son promesas perpetuas, son promesas para toda su descendencia, y son promesas que se cumplieron, se siguen cumpliendo y se van a seguir cumpliendo en la posteridad. Son promesas que en los descendientes de Abraham se van a seguir cumpliendo. Quedamos anteriormente en el hijo de Abraham, que es el hijo de la promesa, en este caso Isaac, y su esposa Rebeca. Resulta que Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Pero nosotros vemos ahí en el capítulo 25 de Génesis, en el verso 21, dice así la escritura. Pongan atención, mira lo que dice. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. O sea que quedó embarazada de gemelos. Dice el verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová. Aquí nos da a entender de que estos dos niños peleaban dentro, en el vientre de Rebeca. Y era tanto el movimiento que tenían estos niños, que me imagino que Rebeca se sentía súper mal. Rebeca se sentía bastante mal, porque los niños se le movían. Y se sentía tan mal que ella quería morirse, pero tenía que ir a consultar a Jehová. Y miren en el versículo 23 del capítulo 25 de Génesis. Mire lo que nuestro Dios le responde a Rebeca. Dice así: y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Mire qué interesante profecía. De los gemelos que iban a tener, eran los padres de 2 naciones. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañal de Esaú, que eso tiene un significado. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando Rebeca dio a luz a estos gemelos. ¿Sabe usted cuál es el significado? Que Jacob venía con su manita en el calcañal de Esaú. Si usted sabe el significado de eso, por favor envíeme un comentario. Sigamos. Resulta que ambos gemelos eran completamente diferentes. Esaú, que era el mayor, dice de que era velludo y le gustaba la caza, le gustaba salir a cazar. En cambio Jacob era más tranquilo, a él le gustaba el pastorear las ovejas. Era más tranquilo. Así eran los dos. Ambos eran gemelos, pero
tanto físicamente como su manera de actuar, eran también bien distintos. Ahí lo podemos ver en el versículo 27. Ahí dice cómo eran los dos. Pero Isaac amó más a Esaú. Y en cambio Rebeca amaba más a Jacob. Aquí es donde se comienza a ver los derechos de primogenitura o la herencia. Estos derechos de primogenitura es la herencia que el padre de familia hace para entregarle los bienes materiales, los bienes morales y espirituales de toda su familia. Lógicamente, al hijo varón mayor es a quien más le va a tocar. El mayor se lleva la parte más grande. En este caso con Isaac, el hijo mayor era Esaú, el menor era Jacob. Por lo tanto, los derechos de primogenitura le corresponden ¿a quién? A Esaú. Pero ¿qué fue lo que sucedió? El capítulo 27 del libro de Génesis comienza de esta manera, versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Luego ya nosotros conocemos lo que sucedió con la historia. Resulta que ahí fue cuando Jacob, recordemos de que la primera bendición que el padre da, esa es la primogenitura, esa es la herencia. La primera bendición se tiene que dar al hijo mayor. Jacob, con ayuda de Rebeca, ya todos sabemos que se disfrazó para hacerse pasar por Esaú y de esta forma recibir la primera bendición. Y así fue como sucedió. Veamos cómo Isaac le da la bendición a Jacob en el versículo 28 del capítulo 27 del libro de Génesis. La bendición que Isaac le da a Jacob. Voy a leer el versículo 28 y el verso 29, pero pongan atención a esta maravillosa profecía. Dice así: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Esta es la primera parte de la bendición, que es una profecía, y está hablando de riquezas, de abundancia de bienes, abundancia de alimento. Segunda parte de la bendición, que también es una profecía. Versículo 29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Analicen bien esta bendición que Isaac le da a Jacob, pensando que es Esaú. Pero vean qué interesante esta profecía, de cómo nosotros la hemos visto, la estamos viendo en nuestros días, que esta profecía se ha cumplido para los descendientes de Jacob. Luego Esaú regresa y resulta que ya con engaños Jacob había recibido la bendición.
Ahí vemos en el versículo 38 cómo Esaú le dice a Isaac, le dice, y no tienes más que una sola bendición, Padre mío, bendíceme a mí también, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Mire cómo le dolió a Esaú, cómo lloró el que no haya recibido él la primera bendición. Verso 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, vean ahora la bendición que también es una profecía, la bendición que Isaac le da a Esaú, que también va para sus descendientes. Dice así, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Verso 40. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Mire qué interesante, para los descendientes de Esaú, que en este caso, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, los descendientes de Esaú son los edomitas, los de Edom, ya que Esaú es el padre de Edom. Bueno, y resulta que Jacob tuvo que salir huyendo, porque si no su hermano lo iba a matar. Tuvo que salir huyendo Jacob a causa de lo que había ocurrido, a causa de la manera en que él había tomado la primera bendición. Pero recordemos que eso ya es un plan de nuestro Dios. En el capítulo 28 de Génesis vemos cómo Jacob llega a Harán. Y cuando llegó allí, a ese lugar, allí en Harán, dice la escritura en el verso 10 en adelante, dice que llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Acá en este lugar es cuando Jacob tiene un sueño. Ahí lo podemos leer en el versículo 12, pero en el 13, notemos lo que dice el 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. El verso 14 dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Noten esto, dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mire qué maravillosa profecía de cómo nuestro Dios le había presentado las promesas, las mismas que le presentó a Isaac, las mismas que le presentó a Abraham. Harán, hoy en la actualidad, el territorio de Harán es la intersección entre Turquía, Siria e Irak, hoy en la actualidad. Que de acuerdo a nuestro Dios, todo ese territorio es de Israel. Y ahí en ese lugar fue que ya en la mañana Jacob se levanta y con todo lo que había recibido, con las promesas que nuestro Dios le había dado a través del sueño, vino Jacob y derramó aceite, así dice en el verso 18, derramó aceite en señal de lo que él había recibido por parte de nuestro Dios, y le puso a ese nombre Betel. Ahora recordemos las esposas de Jacob. Recordemos que Jacob, de quien se enamoró, fue de Raquel. Ya sabemos nosotros la historia, que como Jacob tuvo que trabajar 7 años para que Raquel fuese su esposa. Pero resulta que no fue así. Labán, quien era el padre de estas dos doncellas,
de Raquel y de Lea, que por cierto Labán era hermano de la madre de Jacob. Pues cuando ya se iban a casar, viene Labán y no le entrega a Raquel, sino que le entrega a Lea. Pero Jacob no quería a Lea. Tuvo que trabajar 7 años más para tener derecho a Raquel. Pero como el amor de Jacob hacia Raquel era muy grande, tuvo que hacerlo y lo hizo. Así es como fue que Jacob tuvo 2 esposas, Lea y Raquel. Pero cada una de ellas tenía una sierva. Lea tenía su propia sierva y Raquel tenía otra sierva. ¿Saben ustedes cómo se llamaban estas siervas? Me lo pueden mandar por comentario. Y como la ley permitía que las esposas dieran sus siervas para que el esposo también procreara a través de ella, así fue como Jacob tuvo 12 hijos varones y una hembra. Y estos 12 hijos varones son los padres, los príncipes de las 12 tribus de Israel. Ahora, si hablamos de los derechos de primogenitura, si hablamos de la herencia material, de la herencia espiritual, de la herencia moral, el primer hijo de Jacob, el primer hijo fue Rubén. El segundo hijo fue Simeón, el tercero fue Leví, el cuarto fue Judá, el quinto fue Dan, el sexto fue Neftalí, el séptimo fue Gad, el octavo fue Aser, el noveno fue Isaacar, el 10º Zabulón, el 11º José y el 12º o el último Benjamín. En este caso, ¿a quién le correspondería la primogenitura? Los derechos de primogenitura. Le correspondería a Rubén. Pero resulta que esos derechos no fueron entregados a Rubén. Entonces, si no son entregados al primero, tendrían que ser entregados al segundo, que en este caso fue Simeón. Pero tampoco fue entregado a Simeón. Entonces al tercero, tampoco fue entregado a Leví, que era el tercero. Entonces le corresponde al cuarto, que en este caso es Judá. Pero pasó algo. Los derechos de primogenitura se dividieron en 2, que es la riqueza material y la ley moral y espiritual. En este caso, la ley moral y espiritual le corresponden a Judá y lo material le corresponde a José. ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Por qué razón se dieron estas cosas? Les pido que me manden en un comentario qué fue lo que sucedió. ¿Por qué razón no se le dieron los derechos de primogenitura a Rubén? ¿Por qué no se los dieron a Simeón ni a Leví? ¿Por qué razón los derechos de primogenitura se los dieron a José? Bien, llegamos hasta aquí en esta segunda parte del estudio de Israel, el pueblo de la promesa. En la tercera parte vamos a estar hablando de por qué razón se dieron estas cosas, por qué razón el derecho de primogenitura salió para José, pero también espero sus comentarios. Así que muchísimas gracias, espero que esto sea de muchísima bendición, de edificación, ya que es un conocimiento general de las Sagradas Escrituras y también es la base principal para poder entender casi todas las profecías que están explicadas para el tiempo del fin. Así que mis hermanos, mis amigos, todos aquellos que nos escuchan, que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus proyectos, que Dios bendiga también su caminar, su familia, sus hijos, y que la paz del Dios de Israel
quede con cada uno de ustedes.